placer tener el día de hoy eh, pues la oportunidad de conocer un poquito más a fondo el tema del salario emocional y el impacto que tiene desde el punto de vista financiero, económico en nuestras organizaciones. Y creo que es muy oportuno el día de hoy darle la bienvenida a los expertos de la mano de Debbie Yari y de su empresa de Y Coaching, que es socio de Cámara Canadiense y es amiga nuestra, la cual consideramos que es la mejor persona para poder tratar este tema tan importante. Así que sin más, le doy la bienvenida a Debbie, esperando que disfruten este momento y al momento de tener sus consultas, por favor, dejarlas plasmadas en el chat que está acá disponible para que ustedes ingresen sus consultas y al final de la exposición de Debbie vamos a estar dándole lectura para poderlas responder de a poco. Debbie, por favor, un gusto para todos y bienvenidos. Gracias, Silvana. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y hablar de este tema que es tan importante en esta época pospandemia, en donde todos vivimos con un poco de estrés, con mucha incertidumbre y tal vez en algunos momentos con exceso de trabajo o en donde nos sentimos agotados por el estrés, por ansiedad, por esa incertidumbre que hablamos, por la complejidad del mundo en el que vivimos. Entonces, hoy quiero platicar un poco con ustedes y voy a compartir mi pantalla sobre el bienestar organizacional y una de las aristas importantes del bienestar organizacional es ese salario emocional. Muchas empresas y muchas personas que trabajan en recursos humanos o muchos líderes también sienten que tener actividades en donde celebramos cumpleaños o damos un regalito para el Día de la Madre, es desarrollar una estrategia de salario emocional. Y aunque son actividades que son importantes, no son suficientes realmente para crear ambientes de bienestar en las organizaciones. Entonces, si me permiten un momentito, yo quisiera que esto fuera no solamente una charla de parte mía, sino que también que ustedes puedan hacer las preguntas que les vayan surgiendo en el momento que yo vaya hablando un poco sobre lo que es el salario emocional. Así que con esto los aquí comparto mi pantalla. Y una de las cosas que voy a hablar hoy es sobre ese impacto financiero. Muy frecuentemente las personas sienten que el salario emocional, pues, o el bienestar organizacional, se trata solamente de hacer sentir bien a las personas. Y eso, pues, es parte. Pero una parte importante es que cuando nosotros hacemos sentir bien a las personas, eso se traduce en un vínculo que es muy cercano a nuestro bienestar económico también en las organizaciones. Me presento un poco para que sepan, yo soy especialista en cultura y clima organizacional, me enfoco en la parte de liderazgo, tengo un posgrado en gestión de felicidad, una certificación internacional en salario emocional, soy coach, facilitadora de Lego Serious Play, porque hay que jugar un poco, y hacemos consultorías y asesorías para organizaciones para que puedan disminuir ese costo que tiene el no tener un clima organizacional que genere bienestar y cuáles son esos pasos. Entonces hoy vamos a hablar de esos 9 pasos o 9 estrategias para incrementar el bienestar. Si las personas que se queden hasta el final de esta charla, que yo sé que a veces tenemos cosas y no nos permiten quedarnos, pues tengo un regalito para ustedes.
que se los voy a dar al final de la presentación. Entonces voy a hablar sobre qué es lo que piensan las empresas de acuerdo a las encuestas que han hecho organizaciones que se enfocan en recopilar datos sobre capital humano. Y una de estas es una encuesta que hizo Deloitte el año pasado, en donde habla, donde salieron los resultados que el 80% de las empresas sabe, reconoce que el bienestar de los trabajadores es indispensable para el éxito de la organización. Curiosamente, como estas encuestas las hacen no solamente a las empresas, sino que a las personas individuales, el 96%, o sea, casi el 100% de las personas individuales encuestadas dijeron lo mismo, que el bienestar de los trabajadores es imprescindible para el bienestar o para obtener los mejores resultados en la organización, en la empresa. Desafortunadamente, junto con esa pregunta viene quién puede implementarlo. Y solamente el 12% sabe qué estrategias puede hacer para implementar un clima laboral de bienestar o estrategias de salario emocional. Más adelante vamos a hablar un poco de lo que es el salario emocional, pero quiero empezar con cómo estamos ahora. Estos son datos también que salieron a finales del año pasado de una encuesta que hizo Gallup sobre cómo se encuentra el estado de nuestros trabajadores post pandemia. Y hablo de post pandemia porque ya llevamos 2 años de la pandemia y estamos como que saliendo. Solamente el 20% de los empleados están comprometidos, están enganchados, están concentrados en su trabajo. Eso quiere decir que el 80% de nuestra masa laboral está activamente boicoteando la empresa o le falta motivación, no está utilizando todo su potencial, todo su expertise para trabajar en nuestras empresas. Por supuesto que eso tiene una relación directa con la productividad de las mismas. Si yo no estoy poniéndole el 100% al trabajo que yo hago, pues tiene un impacto en el rendimiento que yo tengo y por lo tanto de mi departamento si hablamos que el 80% de las personas no están comprometidas en el trabajo. Eso tiene un costo de 8.1 billón de dólares a nivel global. Estamos hablando del 10% de Producto Interno Bruto a nivel mundial. O sea que ya podemos empezar a ver la relación que hay entre la falta de engagement y, perdón, la falta de engagement y el costo que esto tiene para las organizaciones. ¿Qué es lo opuesto al engagement? El engagement es sentirse comprometido, estar entusiasta, querer ir a trabajar. Y el burnout es sentirse quemado, sentirse agobiado. La gente que se siente quemada pues tiene altos niveles de agotamiento, de agobio y tiene muy bajos niveles de engagement. Si lo vemos en una línea, vamos a ver que el burnout está en un extremo y el engagement está en el otro extremo. Entonces, en el medio es donde nosotros tenemos a una gran parte de las personas en nuestras organizaciones. ¿Qué es el burnout? ¿Cómo nos impacta el burnout? Casi la mitad de los trabajadores actualmente siente que no se puede relajar después de una jornada laboral. Que yo termino de trabajar, me voy a mi casa y ya no me puedo relajar. Y eso tiene que ver mucho con que ahora ya no tenemos, bueno, ahora estamos regresando un poco a eso, ¿no?
a trabajar en oficinas. Es que cuando trabajamos en casa, ya no tenemos ese momento de transición. Y entonces quiero hacerles una pregunta. Cuando ahora si están yendo a las oficinas, ¿quiénes están ya trabajando 100% o parte del tiempo ya en sus oficinas o en sus lugares de trabajo? Si me pueden contestar en el chat. Ok. Lucía nos indica que ella asiste, Evelyn también, Evelyn García, Ilsa Varías nos dice que también ella participa. Mario, gracias. JP, Mónica, también participa ya en actividades presenciales. Ahora mi pregunta es, ¿cómo hacen, cómo transicionan de su jornada laboral a su casa o si van a estudiar o qué es lo que pasa entre su jornada laboral y el momento que llegan ustedes y descansan? ¿Quién me puede decir? Pueden activar el micrófono o, o me pueden escribir en el chat. Cindy indica que ya está en actividades, igual Beatriz. Vamos a ver si alguno de los participantes coloca sus comentarios. Lucía dice, el simple hecho de meterme al tráfico me hace desconectarme del trabajo. Ok. Ok, entonces ahí hay una manera en que nosotros hacemos esa transición. Ahora les voy a preguntar, ¿quiénes todavía están trabajando casi el 100% en su casa? Y que me pongan yo. Roberto Chacón nos dice que él desde su casa trabaja. Debbie también está por ahí. Silvana también está desde su casa. Dulce también trabaja desde su casa. Mario dice, a mí me cuesta desconectarme aunque regrese a mi casa. Heller dice, está desde su casa trabajando. Ok. Entonces, la pregunta es ahora, ¿cómo hacen esa transición de terminar su día laboral en su casa a regresar a su casa en su momento de descanso? ¿Qué hacen? Vamos a ver si alguno desea participar comentando. ¿Qué hacemos al llegar? Roberto dice, realizo una actividad física posterior a finalizar mi jornada laboral. Es de los privilegiados que hace ejercicio. Ok. Vamos a ver quién más Silvana, ¿tú desea. qué haces? Yo regularmente trato la manera de poner música y hacer un poco de ejercicio. No me voy a jactar de fit, pero Cristian dice, en mi caso es súper complicado por la particularidad de mi puesto. Siempre tengo llamadas de trabajo, no me desconecto del trabajo. Ese es un punto importante. Y eso que menciona Cristian es importante, pero también es importante lo que dice Mario, que le cuesta desconectarse aunque regrese a su casa. Entonces, Mario es uno de los 48% que no se puede relajar y no se puede desconectar, y igual que Cristian, porque ha borrado un poco esa línea. Cristian, te puedo preguntar qué haces, que hablas de la particularidad de tu puesto. ¿Cuál es tu puesto? Ventas. Pero en ventas hay un horario, ¿no? Ay, a veces es relativo, Debbie. ¿Qué sucede que no hay ese fin de la jornada laboral? Buenos días, abrí mi micrófono porque es más fácil. Sí, Gracias, adelante. Cristian. Gracias. Bueno, realmente, pues todos pensarán un departamento de ventas grande, con varias personas, con ciertas asignaciones que de una u de otra forma permiten como delegar o distribuir las tareas y evitar ese llamado a las 10 de la noche, a las 5 de la mañana, etcétera. Yo trabajo en el área de aviación privada. Entonces, las ventas aquí suceden en el día a día. Ventas de un momento para otro que hay que atender. No se puede no atenderlas porque se pierde la venta realmente. El producto de aviación privada es un producto que se vende
pues prácticamente solo. No es como estar saliendo a vender un boleto, por ejemplo, sino que es... Entonces es bien complicado porque ahorita que leía lo del burnout, hace un par de meses justo estaba leyendo un ensayo al respecto y definitivamente me identifiqué con eso. Fue instantáneo el clic, ¿verdad? Entonces, sí creo que es complicado, pero la empresa es una empresa pequeña, entonces soy solo yo en ventas. Ujú. Entonces, o contesto yo o no contesta nadie. Ok. Es complicado, Es pero complicado. Y siempre hay maneras de buscar esa flexibilidad. Entonces, parte de lo que vamos a ver hoy es cómo encontramos, cómo una empresa puede encontrar esa flexibilidad, porque Cristian, no eres la única persona que es el único vendedor en una empresa, aunque estamos hablando de empresas pequeñas que no tienen una gran masa de, de colaboradores. Pero el burnout lo que tiene es esto, ¿verdad? Son estos datos. No se pueden ya relajar, eh, pero importante es que le cuesta empezar a trabajar también. Más de a una tercera parte le cuesta empezar a trabajar. Y entonces eso también tiene un impacto con, con el rendimiento o la productividad. Entonces, ¿cuáles son estas consecuencias para las personas? ¿Qué sucede con las personas que están sintiendo burnout? Primero tienen altos niveles de angustia y ansiedad, pero se eleva también la irritabilidad. ¿Y qué pasa cuando la gente está más irritable? ¿Qué pasa con los compañeros de trabajo? ¿Quién me dice? automáticamente hay un mal clima. Puede haber un mal clima. ¿Y qué pasa con nuestros otros compañeros de trabajo, con nuestra familia? Si nosotros ya estamos irritados, ¿qué sucede? Hay conflicto, así es. Hay conflictos, dice Mario. Hay más posibilidad de tener conflictos. Entonces se elevan los conflictos en las organizaciones, hay más conflictos en las familias. Eso es lo que causa se enojan por todo, es cierto. Pero también hay falta de concentración. Piensen en cuando están tan cansados, no durmieron bien y ya llevan varios días así. ¿Cómo está su nivel de concentración? Generalmente, la mayoría de ustedes me van a decir que es malo, se dispersa. Estamos un ratito aquí, otro ratito allá, o empezamos a leer un documento que tenemos que hacer y lo tenemos que leer 10 veces porque no logramos concentrarnos. Y eso tiene un efecto también en nuestra productividad. Pero lo que es importante es que se perpetúa ese, ese agobiamiento. Se cometen errores, es cierto. Eh, y como no logramos, como tenemos falta de concentración, como tenemos ansiedad, estamos más enojados, más irritados, pues a veces nos toma más tiempo terminar nuestras tareas. Y entonces perpetuamos ese sentimiento de agotamiento que ya sentimos. Y eso pues no nos permite disfrutar el trabajo. Y a algunas personas pues les genera una depresión. Entonces, las consecuencias personales para las personas que sufren de burnout son altas. Las empresas queremos disminuir ese burnout porque cuesta caro. Eh, Aquí habla también Heller que hay mucha procrastinación, es cierto. Ahora, ¿cuáles son los costos para la empresa? Y solo los voy a mencionar, pero empiecen ustedes a pensar en el costo financiero que tiene. Se aumenta el ausentismo. Eso quiere decir que alguna otra persona va a tener que hacer ese trabajo, tal vez en horas extra, o simplemente ese trabajo no se hace. Puede perderse una venta, puede perderse una entrega, puede dejar de hacer un cobro. Se aumenta la rotación de personal. La rotación de personal, y eso lo voy a hablar con más, darle un poco más de tiempo, tiene un costo bien alto para una organización.
se deteriora, o sea, se disminuye el rendimiento y la productividad. Y eso ya lo vimos porque se cometen más errores. Se tarda uno más tiempo en hacer las cosas. Se incrementan los accidentes laborales, los errores, dejar de cobrar, dejar de facturar, mandar un email a una persona equivocada. Y eso aparte de los errores que se pueden cometer en planta, la gente que maneja, los errores en producción, las faltas, los defectos en, en la producción de algún producto. Y entonces, ¿qué sucede cuando ya la empresa no está cumpliendo las expectativas de los clientes? Pues se aumentan las quejas. Daña la marca empresarial y pueden darse problemas legales. Entonces, todo esto tiene un costo económico en la organización. Ahora, vamos a hablar de rotación porque la rotación es, siempre que yo les pregunto a las personas que trabajan o en recursos humanos o que son líderes, generalmente me dan dos respuestas que son sus retos principales. Se las voy a preguntar ahorita. ¿Cuáles son? Primero me gustaría saber cuál es su puesto, en qué trabajan las personas que están aquí presentes. Que me digan cuál es su rol. Así rapidito. Ya escuchamos ahí a Cristian que está en el lado de ventas. Consuelo también está en el lado de ventas. De dirección administrativa, Carlos. Lucía en contabilidad. O sea, tenemos un poco de todo. Roberto, recursos humanos. Mario, servicio al cliente. Asistencia de gerencia, Pavlova. José Fernando, administración. Vanessa igual, administración en colegio. Marta, estadísticas. Y gerencia administrativa, Ana. Ok. ¿Cuál es el reto que tienen, si ustedes son líderes, tienen personas a su cargo? ¿Cuál es el mayor reto o los dos mayores retos que ustedes tienen? ¿Qué es lo que más dolor de cabeza les genera? Acá dice planeación estratégica, Marvin. Sabrina también dice que trabaja del lado jurídico. La motivación y retención de personal, dice Roberto. El recurso humano, dice Ana. La mala actitud de algunos colaboradores, dice Mario. Sigamos, a ver quién más me dice. Delegación de tareas, dice Heller, ese es un tema. Y nosotros, dice, todavía estamos, ay, se me fue, retener clientes, Cristian, lograr buen ambiente de trabajo, dice Carlos. Okay. Asignación de recursos, Marvin. Decía Lucía, nosotros todavía estamos una parte en remoto y otras en presencial, nos está costando muchísimo mantener trabajo en equipo con quienes están fuera de la oficina. Uy, eso es importantísimo. Motivación. Entonces, miren, cuántas veces aquí me mencionan ustedes motivación. Motivación, trabajo en equipo, compromiso, asignación de recursos, pues eso tiene que ver con plata. El buen ambiente de trabajo tiene que ver con motivación y trabajo en equipo. Retener clientes, Cristian, tiene que ver con, si tú encuentras, si tú te pones a buscar cuál es la raíz de que no retenemos clientes, generalmente va a tener que ver con cómo las personas dentro de la empresa se relacionan con los clientes. Lucía, que menciona mantener trabajo en equipo, eso también tiene que ver con motivación. La mala actitud tiene que ver con falta de motivación. El recurso humano, pues Ana mencionó de manera como general. No sé si quieres elaborar, Ana, y poner algunas otras cosas, pero Roberto menciona también motivación, retención de personal, y la planeación estratégica, pues no tiene que ver tanto, bueno, no sé si tiene que ver con personal, sí le hace falta. Entonces, uno de lo que siempre me dicen es motivación, y la otra cosa que me dicen es o retención de personas o rotación, que están como vinculados. ¿Qué es el engagement?
el engagement es precisamente la motivación que tiene una persona para hacer el trabajo. Cuando yo tengo altos niveles de engagement o de compromiso, estoy altamente motivado. Voy a perseverar, se me va el tiempo, no lo voy a sentir y voy a hacer lo que necesito hacer porque tengo las capacidades, tengo las habilidades y el reto que me presenta mi trabajo es suficiente o es perfecto para las habilidades que yo tengo. Entonces, la rotación y el engagement, o más bien dicho, el engagement es una parte importante o afecta a esa rotación que nosotros tenemos en nuestras organizaciones. Afecta también el ausentismo. No sé si Ana mencionó algo más. Y entonces, ¿cuáles son esos elementos que afectan la rotación? Uno es las expectativas que la gente no puede sentir que no son claras. Uno generalmente quiere hacerlo mejor dentro de lo que es su potencial, dentro de lo que son sus habilidades, quiere poder hacerlo mejor. Pero para eso necesita tener un ambiente en donde le permitan tener autonomía, en donde le permitan desarrollar destrezas o maestría, para que sienta que está aportando. Y eso lo vamos a ver mientras la nueva generación más se incorpore en el trabajo, vamos a tener más personas que quieren tener esa cierta independencia de toma de decisiones, de volverse expertos en lo que hacen. La relación con el jefe la puse como tercera, pero van a ver que lo voy a volver a repetir. Es uno de los elementos más importantes, si no el elemento más importante en el engagement de las personas o en esa motivación. El poder tener crecimiento personal y profesional, el que me reconozcan por el trabajo que estoy haciendo, que me feliciten, que me digan que estoy en buen camino, que me den retroalimentación. Tener amistades en el trabajo hace que la gente quiera quedarse más tiempo en el trabajo. Y tener retos para crecer. Más adelante les voy a dar 9 estrategias para que podamos implementar y mejorar el salario emocional, que es una parte importante del bienestar organizacional. Entonces hablábamos del jefe, ¿verdad? Cómo es importante, a pesar de que estaba en el número 3, el líder de un departamento, de un equipo de trabajo, de una organización, representa el 70% en la variación de motivación o desmotivación de una persona, de un colaborador. O sea, que si su relación con su líder es buena, si el jefe o líder reconoce su trabajo, es flexible, es adaptable y tiene todas esas cualidades que nosotros como colaboradores buscamos en nuestros líderes, va a tener un resultado positivo en la motivación de los equipos de trabajo. Cuando un equipo de trabajo está desmotivado, generalmente tiene que ver con el liderazgo que se ejerce en ese departamento. Entonces, es importantísimo que cuando nosotros pensemos en dar capacitación, no solamente capacitemos en áreas técnicas, porque desde mi experiencia como coach, consultora en empresas, cuando yo le doy coaching a un líder porque no está obteniendo resultados positivos de su gestión de equipo, generalmente es porque no tiene empatía, porque no tiene buena relación con sus equipos de trabajo. Entonces tenemos que entrenar a esas personas, a esos líderes en habilidades blandas. La gente les dice habilidades blandas y a mí me molesta un poco blandas porque siente como que es blando, ¿verdad? Algo blando es como que no es importante. A mí me gusta pensar en que son habilidades fundamentales porque es lo que va a darle éxito a un departamento. Entonces, miren esto, ¿verdad? Aparte, este es otro dato que viene de otras encuestas.
Cuando una persona renuncia a una empresa, el 75% de las personas están realmente renunciando a su jefe. No están renunciando a la empresa. Entonces, no solamente el jefe tiene un papel importante en la motivación, en el engagement, sino también en la rotación de su personal o en la rotación de las empresas. Entonces, ¿cuál es este impacto financiero de un mal salario emocional? Si hablamos de dos temas que son importantes, que es el engagement y en el otro lado es el burnout. Y ya vimos cuáles son los efectos en las personas y en las organizaciones. Entonces, esto se traduce en un 18% menos de productividad. Y estos son datos que hemos sacado de Harvard Business Review, de Deloitte, de Gallup y de otras organizaciones que hacen este tipo de Harvard, si ya les dije Harvard Business Review. Ahí se incrementa el número de defectos o de errores que cometen las personas. Hay más accidentes. Se incrementan las ausencias. Y eso tiene un costo casi que directo en las finanzas de la organización. Con horas extra, con días extra de trabajo. Se incrementa la rotación hasta el 60%. Y eso pues tiene un impacto en la rentabilidad o las utilidades de una empresa. Se disminuye. Ahora, ¿cuáles son? Voy a hablar un poco de los costos directos de la rotación porque esa falta de motivación nos genera hasta un 60% más de rotación. Y la rotación yo trabajo en el Instituto del Emotional Paycheck y trabajamos con muchas personas de recursos humanos y toman los costos de rotación solamente como los costos directos. Entonces vamos a empezar con los costos directos. Uno es el costo de desvinculación, ¿verdad? Cuando la persona se va, si hay que pagarle indemnización. Entonces todos los costos de liquidación son los costos directos de desvinculación. También están costos directos de el reclutamiento. Si hay que sacar anuncio, si tenemos que tener una persona o un departamento, dependiendo del tamaño, que se dedique solamente a reclutamiento. Si no tenemos una persona que se dedique solo a eso y es el departamento de recursos humanos, pues la persona que está haciendo el reclutamiento deja de hacer otras cosas que son importantes para el desarrollo del recurso humano. Entonces, estamos disminuyendo los recursos. Ahora vamos a gastos que son asociados. Está la curva de aprendizaje. Nosotros contratamos a una persona y aquí les voy a preguntar, ¿cuánto tiempo, si alguien de su departamento, si ustedes quieren contratar a una persona dentro de su departamento, cuánto tiempo le toma a esa persona poder hacer el trabajo para que lo contrataron ya al 100% bien? Pónganmelo ahí en el chat. Una semana, 2 semanas, un mes, 3 meses, 6 meses. Hay varios de recursos humanos. Vamos a escuchar a ver si hay alguno que nos comparta ese dato. Como tienen diferentes puestos, ¿verdad? Vamos a ver. 6 a 12 meses, dice Pavlova, y mínimo 2 semanas, dice Hilda. Beatriz dice, dependiendo de la inducción que se le da a los colaboradores. Carlos dice, dependiendo de la capacitación que les demos. Zulma dice, con experiencia, a los pocos días solo se le dan las instrucciones. Francisco dice, 3 meses. Okay. Entonces, vamos viendo que esa curva de aprendizaje puede ser alta. Dependiendo del puesto, puede ser de 2 o 3 días. Yo no conozco ningún puesto más que el más básico, como que el de limpieza, que se tome 2 o 3, ¿qué es? 2 o 3 días. ¿Puso alguien aquí? ¿O yo me equivoqué? Consuelo dice que con experiencia en el área, 1 semana a 2. O 2, ok. A los pocos días, dice Zulma.
A ver, Zulma, dime qué puesto estás pensando que en pocos días ella puede hacer el 100% de su trabajo. Mientras tanto, Cristian dice que depende de la agilidad del colaborador. Marvin dice de 6 a 12 meses. Ok, planilla. Una actividad que es más o menos mecánica, ¿verdad? A veces es mecánica solo de ingresar datos. Pero como podemos ver, tiene un costo ese entrenamiento. ¿Y quién da ese entrenamiento? ¿Tienen ustedes en sus departamentos o en sus empresas una persona que se dedica a dar entrenamiento? ¿O la da el jefe? ¿O la da un compañero? Pónganme ahí quién da ese entrenamiento. Puestos operativos de 2 a 3 semanas, puestos administrativos de 2 a 3 meses, dice Julio. Ok. Compañeros y el jefe, compañeros del mismo área. Ok. Cristian dice se hace una especie de sombra. Okay. Entonces, generalmente estamos hablando que los compañeros o el jefe da esa capacitación. Entonces, mientras los compañeros o el jefe está dando capacitación y está entrenando y está ayudando a la nueva persona, si fuera una persona al año, pues no hay ningún problema. Pero si estamos hablando de que cada 2 o 3 meses o 4 meses hay una persona nueva, en el tiempo que el jefe o los compañeros están apoyando a ese entrenamiento, ¿qué está pasando con el trabajo que cada uno hace? ¿Ah? Se deja de hacer, se tarda uno más, entonces se carga de trabajo a las personas, esa parte lateral, ¿no? A las personas que están a la par. Mientras tanto, esa persona está entrenándose, comete errores, se tarda más, se disminuye la productividad. Entonces, como dice Mario, hay carga lateral. Se atrasan las tareas. Y eso, poco a poco, si nosotros vamos sumando, se va incrementando el costo de la rotación. Y finalmente, pues, hay un costo que nosotros podemos imaginarnos que a veces no lo tomamos en cuenta, que son el costo de pérdida de oportunidades. Si no tenemos todo el personal que debiéramos de tener en producción, puede que no logremos que todas las máquinas funcionen al 100% y se disminuya la producción, las ventas, los errores que se cometen, las pérdidas, lo que no podemos aprovechar porque no tenemos al personal listo, capacitado y entrenado. Entonces, el costo de rotación puede ser hasta 3 veces en términos de salario anual el salario de esa persona, dependiendo de qué tan alto sea la rotación de la empresa. Y eso pues tiene un costo alto en la organización. Entonces vamos a hablar de qué es el salario emocional, y el bienestar organizacional pues se centra en o se fundamenta en la psicología positiva. La psicología positiva es una rama de la psicología que se enfoca en las fortalezas y cualidades de los individuos y cómo desarrollarlas. Busca fomentar ese engagement en las personas, y el engagement tiene un elemento que se llama flow, que es cuando nosotros nos sentimos así, que estamos en flujo, que no sentimos que el tiempo pasa. Y eso se debe a que nuestras habilidades, nuestras competencias están bien alineadas con el trabajo que nosotros estamos haciendo. También se incrementa cuando nosotros recibimos reconocimiento por el desempeño que estamos haciendo, cuando nos dan retroalimentación
que es constructiva, aquella retroalimentación que nos va a servir a nosotros para construir nuestro puesto de trabajo, hacerlo mejor. Y eso nos da satisfacción a nosotros en el trabajo. Y todo esto pues genera altos niveles de engagement, compromiso, motivación, enganchamiento con la organización. Entonces, ¿qué es el salario emocional? El salario emocional es ese concepto que está asociado a la retribución, lo que nosotros le damos a un empleado, pero que no tiene que ver con cosas económicas, no tiene que ver con su sueldo, no tiene que ver con sus bonos, sino que es esa parte emocional que recibe una persona dentro de su trabajo. Todos nosotros recibimos un salario emocional. A veces ese salario emocional es positivo, que es lo que nosotros buscamos con la certificación o con los entrenamientos, y a veces recibe uno un salario emocional que es negativo, y ese salario emocional negativo repercute en rotación, ausentismo, malestar, falta de productividad, que es lo que acabamos de ver. Hay personas, yo soy una de ellas, en donde mi salario emocional en una empresa en la que trabajé era tan malo que no importaba el sueldo que me estaban pagando. El sueldo no era suficiente para que yo me quedara en esa empresa en donde tenía altos niveles de ansiedad, altos niveles de estrés, en donde yo ya físicamente me sentía enferma. En ese lugar donde trabajé, se me cayó el pelo en círculos del estrés que yo estaba sintiendo. Entonces, el sueldo no compensaba eso. ¿Quiénes de ustedes conocen personas que se van de una empresa a pesar de ganar un buen sueldo porque tienen malísima relación con el jefe o porque tienen mucho burnout, no tienen buen balance de vida y trabajo, porque no hay buen clima laboral? Cuéntenme en el chat, ¿quiénes de ustedes conocen a personas que se van de una empresa porque hay malestar en la cultura o en el clima laboral? Aparte de mí, porque ya me conocieron ya. Cristian habla de muchas personas, se cambian y se van a empresas. Consuelo dice que tuvo que renunciar a su trabajo. ¿Ok? En las empresas familiares pasa. Hay muchos acá en Guate. Ok. Ahora, ¿quiénes de ustedes conocen personas que aman a su empresa? Tal vez no ganan el mejor sueldo, pero ganan un sueldo que es razonable, justo, pero que tienen tan buen salario emocional que se quedan. ¿Quiénes conocen personas que se quedan en empresas a pesar de que no es la empresa más grande, no es la empresa que tiene los mejores beneficios? Tengo varios conocidos que envidiable, tenían ese sentimiento, dice, envidiable. Y eso es lo que nosotros buscamos cuando queremos crear ambientes de bienestar, porque al crear climas laborales de bienestar, la gente tiende a quedarse en esa empresa. Zulma dice que en algún tiempo fue ella. Okay. Yo conozco a varios que aman su trabajo. Imagínense una organización en donde todas las personas aman su trabajo, aman su empresa, tienen buenas relaciones con el jefe. ¿Cómo serían las utilidades de una empresa así? ¿Cómo serían las ventas? ¿Cómo sería la producción? ¿Cómo sería el nivel de productividad en una empresa así? Cuando una empresa tiene un mal salario emocional, tiene un premium, o sea que tiene que pagar un 10% más para retener a las personas.
Mientras que cuando uno está en una empresa que tiene un buen salario emocional o bienestar o clima laboral, para que esa persona se vaya a otra empresa le tienen que pagar hasta por lo menos un 20% más de lo que gana en la organización actual. Así que ese salario emocional, conocer cómo desarrollar estrategias de salario emocional, retienen o fidelizan, más bien dicho, a las personas. Entonces vamos a hablar aquí de cuáles son esas 9 estrategias para incrementar el salario emocional. Y vamos a empezar con salario económico, porque quiero dejar claro que hay actividades que muchas empresas hacen, que es lo que platiqué al principio, que muchas empresas hacen para retener o para crear como bienestar en sus organizaciones. Pero aún así tienen alta rotación, aún así hay falta de compromiso. Y es porque no hay una estrategia pensada de manera integral para la organización. ¿Qué es lo que la organización tiene que hacer? Pero más importante es que no hay una capacitación a los líderes de esa empresa, porque el líder ya vimos que influye en un 70% en ese engagement y en esa rotación de la empresa al ser uno de los ejes que genera rotación o genera falta de motivación. Tenemos que poder entrenar, capacitar a nuestros jefes en salario emocional, porque ellos son los que más impactan la falta de salario emocional. Las prestaciones que tiene una empresa, los beneficios, son una parte importante del salario emocional, pero son solo una parte. El jefe es quien influye de una manera más directa el bienestar de una organización. Porque si hay una organización que tiene lindísimos y buenísimas prestaciones y beneficios, pero el jefe no tiene inteligencia emocional, no sabe cómo gestionarse, genera mucha ansiedad, pues va a tener rotación. Y si así tenemos muchos jefes, pues eso va a generar malestar en la empresa, a pesar de que hayan buenos beneficios. Entonces vamos a empezar con la primera estrategia. La primera es asegurarnos que los sueldos son competitivos. No necesitamos tener los mejores sueldos del mundo, pero tiene que ser un sueldo justo. Si una persona siente que su sueldo es injusto para su expertise, para el trabajo que hace, para el puesto que tiene, no hay salario emocional que lo vaya a retener en esa organización. Nosotros no podemos dar salario emocional en sustitución a un salario económico. Entonces, lo primero es desarrollar una estrategia de sueldos que sea competitiva y justa. Segundo es asegurarnos que tenemos el equipo y herramientas, los recursos que las personas en la organización necesitan para hacer su trabajo. En una empresa con quien yo estuve platicando y dando asesoría, me decía que la gente estaba muy desmotivada porque trabajaban largas horas de trabajo, no cumplían con las metas y los objetivos de la empresa porque las computadoras que tenían no aguantaban, eran tan viejas que ya no aguantaban programas nuevos. Entonces se tardaba mucho tiempo con los programas viejos en que la computadora hiciera lo que tenía que hacer. Y eso hacía que la gente mientras tanto estuviera como que esperando a que la computadora le diera información, muchas cosas las tenían que hacer manual y entonces no se cumplían con los objetivos del departamento. Entonces eso generaba horas extra, alta rotación, agobiamiento, que a veces uno lo paga y no se está dando cuenta que lo está pagando y le salía más barato reemplazar poco a poco el equipo de computación que lo que estaba pagando en horas extra a lo largo de un año. Entonces, una estrategia es asegurarse de tener los recursos adecuados. La tercera estrategia es evaluar el ciclo de vida del colaborador.
¿Cuáles son esos puntos de dolor? Ese employee journey que hablamos o ese viaje del empleado. Desde el momento en que lo reclutamos, cuando hacemos esa inducción o ese onboarding, cuando hacemos la capacitación, el desarrollo profesional de la persona, cómo hacemos que crezca en términos profesionales dentro de nuestra organización y cuándo se va. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos en la desvinculación? ¿Es una desvinculación en donde es agradable o es una desvinculación en donde la persona dice, no, yo no vuelvo a trabajar aquí? Hace poco, en una de las empresas que yo trabajé, que yo le doy consultoría, se tardan más de 3 semanas en pagar la liquidación, una empresa grande, multinacional, la liquidación de una persona que presenta su renuncia. Y lo que hacen es que no le pagan el último salario, ¿no? Entonces por ejemplo, una persona renuncia el 15 para irse el 30, como dice la ley, o como ellos, ¿verdad? Y entonces ya el 30 ya no le pagan su sueldo, sino que se lo incluyen en su liquidación. Entonces esa persona se queda sin su último salario. Entonces, ¿qué es lo que la gente hace? Renuncia el 30 después de que le pagaron su sueldo, pero ya no llega a trabajar el primero. Entonces, no solamente hay malestar del colaborador, sino que la empresa se queda con malestar. Afecta su marca empleadora. Expectativas. Tener expectativas, generar una estrategia de cuáles son las expectativas de ese trabajador, de ese puesto, un puesto bien diseñado, con actividades claras, con objetivos claros, qué se espera, cuáles son los resultados que se espera de ese puesto. Tener las políticas claras de la organización. La expectativa tiene que ver con claridad. Balance vida y trabajo. Que nosotros vamos a respetar, desarrollar la estrategia de trabajo de acuerdo a las necesidades de cada colaborador y poder respetar esos horarios de trabajo. A veces eso va a significar contratar a una persona nueva. Porque si mi vendedor está agobiado y ya no tiene el mismo nivel de concentración, ya no tiene el mismo nivel de motivación, puede que esa persona busque trabajo en otra organización. Y yo no lo quiero perder porque es eficiente, es una persona que es como eficiente. Entonces, es importante que nosotros podamos desarrollar estrategias de balance vida y trabajo y que las podamos respetar. Seguimos aquí con la número 6. Reto aprendizaje. Esto tiene que ver con el engagement también. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las tareas de mi trabajo? Y si yo soy la persona indicada para ese trabajo, si tengo realmente las competencias que ese trabajo requiere. Si no va a ser demasiado difícil para mí o no va a ser demasiado fácil en donde me voy a sentir aburrido. Entonces, desarrollar también esos puestos de trabajo para que las personas tengan un alineamiento entre sus capacidades, sus competencias y las necesidades del puesto. El tener una cultura organizacional que permita la motivación, que permita el crecimiento, que permita el bienestar. Estrategias de crecimiento. ¿Cuál es el plan de carrera de las personas? ¿Cómo voy a poder yo crecer dentro de esta organización? Porque si nosotros queremos fidelizar a nuestros colaboradores, tenemos que proveerles también espacios de crecimiento. Y eso quiere decir capacitación. A veces es crecimiento lateral, no siempre es crecimiento vertical. Y finalmente la relación con el jefe. ¿Qué voy a hacer yo
con los jefes de mi organización para poder fidelizar, para poder incrementar el engagement y disminuir el burnout. Que eso va a tener efectos positivos en la organización. Y para eso nosotros tenemos una prueba que es TARRIX, se llama TARRIX, que mide estos 9 elementos en una persona o un equipo de trabajo para ver, bueno, cuáles son los elementos que hay que trabajar para mejorar ese salario emocional. Entonces, pensemos que es como una rueda en donde nosotros del 0 al 10 le damos una calificación a cómo nos sentimos en cada uno de estos elementos y el resultado es algo como esto que miran ustedes aquí, en donde la parte, el círculo verde es la satisfacción que este individuo siente en cada uno de esos elementos, que son estrategias para incrementar el salario emocional, y la parte gris y las crucecitas rojas son los elementos que hay que trabajar, que son urgentes a trabajar porque esta persona está sumamente insatisfecha. Si vemos aquí, está hasta el 10 su insatisfacción y su satisfacción apenas está en un 6 o 7. Y tenemos también, nos da resultados grupales de un equipo de trabajo, pero también nos dice cuáles son los motivadores de ese, no solamente de cada persona, sino que del equipo en general, para que nosotros podamos tomar decisiones en cómo incrementar ese salario emocional. Y generalmente el salario emocional no se incrementa gastando más presupuesto. Todo lo que se necesita es desarrollar esas estrategias que van de acorde a las necesidades de nuestros colaboradores. Entonces, ¿qué son las organizaciones positivas? Son aquellas que son intencionales en generar bienestar, en donde tienen puestos bien diseñados, ambientes sociales de apoyo, donde uno pueda crecer y donde podamos tener resultados óptimos en la organización. ¿Cuál es el impacto financiero positivo del salario emocional? De un incremento al salario emocional. 300% más innovación, o sea que la gente es 3 veces más creativa. Se incrementa la productividad. Se disminuyen las ausencias. Miren, 63% menos ausencias. Eso automáticamente disminuye horas extra, pagos por enfermedad, si nosotros tenemos clínicas. Se aumentan las ventas al 37%, las utilidades y se disminuye la rotación. Entonces, así como un salario emocional negativo o malo o que es ignorado tiene un impacto negativo, también generar bienestar tiene un impacto positivo en la organización. Entonces, ¿cuáles son los resultados finales? Bueno, incrementamos la retención, se disminuye la rotación, aumentamos la productividad, se reducen los conflictos porque la gente ya no está irritable, enojada, se disminuye el estrés, las ventas se incrementan, se disminuyen los accidentes, el ausentismo, tenemos una cultura sana, que eso es lo que buscan las organizaciones que generan bienestar. Les voy a contar un poco sobre, falta el regalito, así es que no se me vayan. La certificación de salario emocional que nosotros ofrecemos es una certificación que viene de Canadá, pero está dirigida a países latinoamericanos en donde es todo en línea. Una parte es el blended, es una parte que es en plataforma, que uno trabaja a su ritmo y otra parte es siempre virtual, pero son reuniones que tenemos de manera semanal. Vemos cuáles son los fundamentos de la felicidad, hablamos de cuáles son esas 5 categorías de percepción subjetiva de bienestar, tenemos una calculadora de rotación para que los alumnos puedan calcular la rotación de sus departamentos o de su
empresa, la diversidad generacional y cómo utilizar los motivadores de cada generación para crear más engagement. Les damos 12 pruebas de TARRIX, que es la que les mencioné, y desarrollan un proyecto de salario emocional para cada una de sus empresas, que es guiado por los entrenadores del instituto. Esta certificación empieza el 9 de junio al 14 de septiembre. Y ahorita tenemos una promoción especial para ustedes que en vez de 1,250 está en $1,090 pagados aquí en Guatemala, en quetzales. Nosotros aceptamos Visa cuotas, o podemos, si las empresas lo pagan, pues tenemos 30 días de crédito. Y ahorita pues les voy a dejar el regalito. Y quiero que prueben les voy a dejar un TARRIX para cada uno de ustedes. Dulce, si me puedes hacer el favor de ponerles ahí el vínculo para que ustedes ingresen a este vínculo y hagan su prueba TARRIX. Si les interesara platicar conmigo sobre la prueba, aquí les dejo mi correo para que me escriban y me digan, me interesaría tener una reunión contigo y ver cómo me fue en esta prueba. Y ahora pues abro el micrófono para saber si hay alguna pregunta. Estos son nuestros servicios. Nosotros hacemos consultorías, hacemos diagnóstico de clima y cultura organizacional, hacemos coaching y ofrecemos la certificación. Próximamente tendremos un curso de inteligencia emocional, que es el 17 y 18 de mayo. Y en junio, pues empezamos con la certificación de salario emocional. Me encantaría que me contactaran por LinkedIn. Ahí está, mi nombre es Débora Yarji. Tómenme una foto para que se queden con mi contacto y si me quieren escribir. Y no sé si tienen alguna pregunta. Ese evento que mencionas, Debbie, creo que ese nos lo deberían de dar a todos desde chiquitos, ¿verdad? La inteligencia emocional creo que es algo que le hace falta a uno tanto de adulto en cualquier ámbito, que creo que debería ser parte del aprendizaje de los niños, ¿verdad? Creo que esa es una de las herramientas más necesarias el día de hoy, al día de hoy en todas partes del mundo, ¿verdad? Sí. Gracias por compartir la información, gracias en el chat pueden ustedes ver el link que Dulce nos compartió para que por favor lo ingresen si ustedes quieren entrar a esta evaluación, y también pueden contactar a Debbie por medio del correo que aparece en el chat y por medio de Kanchan, también por medio nuestro, está en nuestra página su perfil, y o cualquier información que necesiten, pues estamos ahí a sus órdenes. En el chat, no sé si damos unos minutos para que alguien presente sus dudas. Sí, Lucía hizo una pregunta en donde podemos obtener información. Lucía, nosotros te podemos mandar la información. Esos son nuestros datos también, en donde tú nos puedes escribir. Y Silvana, como nos vas a pasar el listado de los participantes, Lucía, nosotros te podemos mandar información. ¿Alguna otra pregunta, comentario sobre... hola, Estuardo. Estuardo aquí es uno de nuestros alumnos de la certificación. Gracias, Estuardo. ¿Quieres hablar qué es lo que más te ha gustado de la certificación? ¿Estás por aquí? Sí. Tal vez no pueda prender la cámara, pero sí comentar que la certificación es
pues ha superado las expectativas que tenía desde un principio y pues los invito ahí a los compañeros que están también presentes que, que aprovechen porque la verdad en lo personal yo he aprendido mucho y también estoy empezando a implementar muchas cosas que he aprendido en la organización en la que yo estoy. Entonces, pues eso, los invito. Y bueno, gracias Estuardo. Estuardo ahorita está en la etapa de hacer su proyecto. Y es un proyecto que otras organizaciones que ofrecen programas de bienestar no siempre tienen esto. Y es un proyecto guiado, aplicable, buscando desarrollar el salario emocional en las organizaciones sin incurrir en gastos adicionales, porque cuando nosotros vemos cuáles son esos gastos que ya obtenemos, que ya estamos haciendo en la empresa, a veces implementar un programa de salario emocional les va a disminuir y la inversión es mínima en un programa, en una estrategia de salario emocional. Porque el salario emocional no se trata de incrementar o de gastar más, sino que se trata de desarrollar estrategias puntuales de acuerdo a las necesidades que tiene un departamento, una persona, una organización. Y al final de cuentas, esto nos impacta país, ¿verdad? ¿Sí a la orden? Sí, nosotros, yo creo que esa es la manera que yo en lo personal impacto al país, porque nosotros mejoramos el bienestar dentro de las organizaciones, mejoramos el bienestar en los hogares. De eso no hay duda. Creo que había alguien que quería dar algún comentario. Mientras tanto, sí, no sé si adelante. vamos Muy bien. No sé si vamos a hacer la entrega del obsequio, Debbie. Ya lo hicimos, el obsequio es esa prueba. Ah, el link. Ah, perfecto, perdón, perdón. Esa es la prueba Tarrix. Está disponible para ustedes toda esta semana. Ah, qué bien, qué bien. Entonces no es solamente de ahorita, sino lo pueden tener hasta la otra semana. Perfecto. Tienen hasta el próximo viernes para hacer la prueba. Es gratuita para ustedes hoy, pues hoy los que están ustedes aquí. Y también el precio especial de 1090 estará para las personas que están en este web hasta el 9 de mayo. Perfecto. Hasta el 9 de mayo. Perfecto. Entonces vamos a estar enviando la base de datos de las participantes hoy. Entonces, si me lo permiten, voy a dar por finalizado el webinar agradeciéndole a cada uno